Pues Juan Bolívar sí que está vivo, ha resultado ileso, pero claro, sufre hipotermia y estrés postraumático. Sebastián Álvaro es alpinista. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Buenos días. Qué situación tan tremenda la que han vivido y la que está viviendo en estos momentos Juan Bolívar. Supongo que debe de ser normal después de un accidente tan trágico. Una expedición que en teoría se tenía que haber solventado, pues digamos que cuando se termina una cosa de esta, sí se termina bien, con plenitud, con felicidad, y ha terminado siendo un trágico accidente, que yo creo que en buena medida algo de eso se podía haber, no sé si evitado, pero por lo menos que las consecuencias hubieran sido un poco menores. Porque Gustavo Virués y José Antonio Martínez, que han fallecido, y su compañero Juan Bolívar, no eran tres personas frívolas que se han metido en la boca del lobo sin saber de lo que estaban hablando. Llevaban años como experimentados montañeros, alpinistas, y realmente es un accidente fatal. Lo que no sé es hasta qué punto las labores de rescate, por lo que estamos conociendo, se puede decir que han sido buenas o que han funcionado bien. No me lo parece. De todas maneras, no tenemos todavía todos los datos, ¿no? Primero, tenemos accidentes sobre los que luego yo creo que se podría debatir en frío qué cosas podemos mejorar. Porque casi siempre que tenemos un accidente en montaña o en espeleo, realmente en un porcentaje muy alto la culpa la tenemos nosotros. Pero un accidente en realidad le puede ocurrir a cualquiera. Digamos que en un entorno natural el riesgo cero no existe. Así que nos exponemos, y nos exponemos muchas veces a grandes peligros, a graves riesgos. Lo sabemos y los acometemos voluntariamente. Con respecto a los equipos... rescate, fíjese, yo quiero decirle que la denuncia, que me parece gordísima, la ha hecho en Canal Sur un compañero alpinista. Dice que han vivido una pesadilla, que José Antonio estaba vivo hasta ayer. Es José Antonio Martínez, que murió ayer, y dice: se ha tirado 6 días y medio en lo alto de una piedra, rodeado de nieve, desde que dimos la voz de alerta el miércoles, y no han hecho absolutamente nada por sacarlo. Dice que las autoridades los medios de las autoridades marroquíes eran obsoletos y precarios y que no tenían ninguna formación. Y lo que sí sabemos es que desde que ofrecieron las autoridades españolas los medios de rescate españoles, hubo por lo menos 40 horas de retraso en aceptarlas por las autoridades marroquíes. No sabemos por qué. Bueno, vamos a ver. Primero es una declaración en caliente, que es con los compañeros muertos al lado. Así que yo trataría de analizar más fríamente lo que ha pasado. Nos ocurre frecuentemente cuando salimos fuera, y salimos fuera a países en vías de desarrollo o directamente tercermundistas, como puede ser Pakistán, Nepal o el norte de China, queremos comparar la situación en Europa con aquellos países, y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Primero, por la formación de los equipos de rescate. Se nos olvida y damos por hecho que en España tenemos uno de los mejores grupos de rescate del mundo, que son fundamentalmente los GREIN, los grupos de rescate de la Guardia Civil, que hace una selección impecable de entre los mejores de las montañas, y luego les tiene un año formándose en Kandachú en condiciones extremas. Sí. Y por tanto son gente que les llamas por teléfono, se nos olvida y lo damos por hecho. Muchas veces nos quejamos tanto de nuestro país que a veces se nos pasan cosas de estas. Está muy bien ponerlo en valor, Sebastián, y la pregunta que nos hacemos todos era: esa zona del Gran Atlas del sur de Marruecos, ¿esa zona era donde estaban los alpinistas, era especialmente peligrosa? Es una expedición peligrosa, pero no diría que es un sitio extremo. Son montañas relativamente bajas, de entre 3.000 y 4.000 metros. Yo he estado coordinando rescates a 7.000 metros de altitud en el Himalaya, en el que cada hora que pasa corre en tu contra. Lo que sí que parece obvio, que ha pasado mucho tiempo entre que se da la voz de alarma y se baja por ellos. Y sobre todo cuando hay accidentes y en personas multifracturadas, si a una multifractura le unes
cansancio, deshidratación y frío, pues sus condiciones de supervivencia y sus posibilidades de supervivencia, cada hora que pasa, los lleva, que yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? En el caso de José Antonio Martínez parece más o menos claro, ¿no? Habrá que esperar, pero yo creo que si ese accidente hubiera ocurrido en España, desde luego los hubiéramos sacado en 24 horas. La Guardia Civil, que hace rescates dentro de barrancos muy complicados en España, hubiera ido a por ellos, les hubiera sacado y por lo menos uno de ellos estaría vivo. Hombre, era un barranco donde lo intentaron los rescatadores marroquíes y no pudieron, por los medios. Pero dicen es que se tuvieron, que eran necesitan medios y luego, sobre todo, gente experimentada. Es que tenemos, por ejemplo, los pilotos de helicóptero que sirven para trasladar a un tipo de un sitio a otro, para meterse en un barranco, para acercarse a una pared y descolgar a una persona, se necesita tanto el rescatador como el piloto del helicóptero, gente muy formada. Y no toda la gente, no todos estos países los tiene. Y luego, viéndolos también como hay que verlos, ¿no? En la situación en la que se encuentran, pues tampoco consideran prioritarios que sus helicópteros, sus medios, se gasten en turistas extranjeros que pueden tener problemas. Eso es otra de las claves, Sebastián. Sebastián, pero déjeme que le haga una pregunta, porque con todo eso que nos ha contado, claro, parece que lo lógico hubiese sido que un país como Marruecos hubiese dicho, bueno, pues que vengan los equipos de rescate españoles y que se encarguen ellos. Responsabilidad suya, yo no pongo los medios, no te... ¿Por qué un país como Marruecos decide, no, ya lo hago yo? Con lo cual al final ha pasado lo que ha pasado. Por una cuestión que son muy celosos de su soberanía, quiero decir. Primero, todas estas cosas tienen sus protocolos. Cuando tú vas a meter un guardia civil o un agente del ejército en otro país, tienes que llevar a cabo un protocolo. También ha ocurrido, por ejemplo, en el accidente de Francia. No han dejado que vayan guardias civiles. Claro, los equipos de rescate franceses están al nivel de los nuestros. Pero yo creo que, por ejemplo, que Europa hubiera hecho muy bien en que en un caso como este, equipos de rescate alemanes y españoles hubieran colaborado. Y sin embargo lo han hecho, lo han querido hacer la gendarmería. ¿Por qué? Porque se da una imagen de país, de eficiencia, y en este caso, hasta última hora, yo creo que han estado midiendo, analizando la situación mal. Si me preguntas, con los datos que tenemos, creían que los iban a sacar y que lo iban a hacer ellos. Y de repente la historia se ha complicado, han pasado las horas, los ritmos en estos países es muy diferente a los nuestros, tienen otras prioridades, el helicóptero a lo mejor lo tenían en otro lado. En enero ya hubo un problema con una alpinista madrileña que tuvo también un problema en el Touscal y la tuvieron que bajar sus compañeros a hombros. Es decir, este tipo de cosas, entre comillas, son normales. ¿Os parece excesiva esa denuncia de ese compañero espeleólogo del gobierno español y marroquí? Ha matado a José Antonio, se llama José Morilla, y Canal Sur Andalucía lo tiene ahora absolutamente a bombo y platillo, ¿no? La denuncia. Yo coincido con nuestro alpinista en el sentido de que es una hecho en caliente, supongo que con el dolor de la pérdida de un compañero y sin haberlo reflexionado en profundidad, pero yo creo que si el Gobierno de España desde el minuto 1 puso a disposición sus servicios de rescate de otro gobierno y otro gobierno ha impedido que nuestra gente vaya, la responsabilidad del Gobierno de España yo creo que no es, porque claro, no vas a ir a la fuerza y vas a entrar en un país, yo creo. Pero yo no le pondría la responsabilidad, yo no pondría el acento en él, que lógicamente es una persona en caliente y que está hablando por el cariño que tiene a sus compañeros. Yo pondría el acento en el medio de comunicación que está utilizando eso para politizar un asunto. O sea, aquí yo no veo una responsabilidad, o sea, él pues, obviamente ha dicho lo que ha dicho, pero aquí la responsabilidad la tienes como profesional, tú sí tienes que ser capaz de decir, oye, este señor está hablando en caliente, yo no puedo convertir las declaraciones particulares de este señor en una causa política, en un arma arrojadiza y utilizarlo por mi motivo político. Es que lo que es increíble, por no utilizar otro calificativo, es que un medio, además estamos hablando por lo que decís de un medio público, ¿verdad? Sí, sí, Canal Sur, Andalucía. Efectivamente, que un medio público de una gran comunidad autónoma, gobernada por Susana Díaz, esté utilizando declaraciones de este estilo como arma arrojadiza. A mí lo que me parece increíble es la actitud del medio de comunicación, bueno, no la del señor, no la de este señor. Yo esperaría de todas maneras comentario Carlos, a ver si resulta que el ABC de Sevilla o algún otro periódico, pues a lo mejor resulta que reproduce también las declaraciones. Que me da lo mismo, pues la misma responsabilidad. La misma responsabilidad, Ricardo.
nosotros hemos intentado hablar con José Morilla, que es el compañero espeleólogo que ha hecho estas declaraciones, y nos dicen que está sedado y que no quiere hacer más declaraciones. Yo entiendo su dolor absolutamente como compañero, pero coincido con Carlos. A mí me sorprende que se pueda intentar utilizar políticamente el dolor de personas allegadas. El Mundo ahora dice, un compañero de tal, dice, comillas, el gobierno español y marroquí han matado a José Antonio. Portada de tu periódico. El Mundo no es un medio público. Tiene que censurar entonces el medio público. Es que un medio privado tiene dinero privado y hace con su dinero y saca la información que le da la gana. Un medio público responde, se supone, a un interés general. El interés general es utilizar esto como un arma arrojadiza. Ese es el interés general. Oye, sobre el tema Marruecos, que me interesa, perdón. No, solo decir, hemos vivido experiencias en España, como el incendio de Guadalajara, en el cual se prohibió desde una comunidad autónoma, la suya gobernando el PSOE, que equipos de Madrid fueran allí. O sea, una comunidad fronteriza dijo, no, nosotros tenemos suficientes, y no llegaron los equipos de Madrid que se les había ofrecido en ese momento la comunidad autónoma. Por tanto, si entre dos comunidades autónomas en España están pasando estas distorsiones, imaginemos entre un país soberano. Dejadme despedir a Sebastián Álvaro y darle las gracias por haber estado aquí, a Carmen Río Lobos. Le dejo una última conclusión por alusiones a lo que ha dicho Ricardo sobre esta cuestión. Yo estaba en Castilla-La Mancha, es verdad que pasó aquello en aquel momento, el gobierno del Partido Socialista no fue capaz en ese momento de valorar la magnitud de aquel incendio. Yo recuerdo perfectamente ver las fotos de satélite y se veía el penacho del incendio de Guadalajara, se veía llegando el penacho del incendio a Cataluña. Y sin embargo no le dieron importancia y pasó lo que pasó. Y no hubo prestigio ni mareas. Yo lo que sí creo en este caso concreto es que el gobierno de España, yo creo que ha actuado con rigor y con seriedad y lo ha hecho bien, pero en fin, nos hemos encontrado con Marruecos en frente. Pues gracias por estar con nosotros también, Carmen Río Lobos. Les recuerdo que hay un 60